Bien. Bienvenidos alumnos, nos encontramos en una nueva clase de geometría analítica. Recuerden que estamos en los temas introductorios al cálculo de nivelación, ¿cierto? Ya hemos visto varios y vamos con el que toca ahora, geometría analítica. Los aprendizajes, bueno, ahí hay algunos. Identificar elementos del plano, ubicar puntos en el plano, determinar la distancia entre puntos, el punto medio, la ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia y determinar regiones del plano. Esos son los temas que vamos a tratar en esta clase. Vamos con el primero. Plano cartesiano. El famoso filósofo y matemático René Descartes, ¿cierto? Descartes, dicen que queriendo trabajar con algunos elementos del plano, ¿cierto? Como puntos, rectas, polígonos, de forma exacta, él propuso hacerlo de manera ordenada en un plano, ¿cierto? De coordenadas. Entonces creó el sistema de referencia que fácilmente podemos utilizar hoy en día. René Descartes, ¿cierto? Este francés. El sistema de referencia está compuesto por dos ejes. Uno horizontal, que tenemos, que corresponde a las ejes de las X, ¿cierto? Este horizontal. Y tenemos el otro vertical, que es como entender de dos rectas numéricas. Una horizontal, la otra vertical, y se cortan de manera ortogonal, es decir, en 90 grados. ¿Correcto? Por ejemplo, si quisiéramos ubicar el punto 2,4, lo primero que hacemos es ubicar el 2 en el eje horizontal, el eje X, y el 4 en el eje vertical, ¿sí? Entonces, ubicamos los puntos de esa manera. La primera coordenada, porque estos son pares ordenados, corresponde a la X, y la segunda corresponde a la Y, o a la Y. Por lo tanto, primero nos movemos en el eje horizontal, entonces hay que mover ahí la cabeza, y ubicamos el menos 6, y luego ubicamos el menos 4. Ahí tenemos esos dos puntos. Algo súper importante entonces para comprender esto es que el plano cartesiano me sirve para ubicar los puntos. Y por supuesto que en geometría analítica vamos a usar ecuaciones de recta, ecuaciones de circunferencia y otras cosas más. ¿De acuerdo? Entonces algo fundamental es comprender, ubicar la ubicación de los puntos, pero también otras cosas más precisas, como por ejemplo el eje de las X, el horizontal, se le llama eje de las abscisas. Y al eje vertical se llama el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas, ¿cierto? No coordenadas, cuidado, ordenadas. ¿Qué más? Tenemos cuadrantes. Como esto es un plano, lo podemos dividir en 4 cuadrantes. Cuadrante 1, que es el que está acá arriba, en la parte superior derecha. Cuadrante 2, el que está acá en la parte izquierda, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Por qué el sentido es así? Se preguntarán, es porque es en contra de la aguja del reloj, como se miden habitualmente los ángulos, en contra de las agujas del reloj. Por eso que partimos con el 1 acá, los dos valores de las ejes son positivos, por ejemplo el 2 y el 4. Luego tengo el cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿correcto? Entonces no olvidar que ahí está el origen del plano cartesiano, el punto 0,0. ¿Bien? Ya, seguimos. Elementos del plano. Tenemos que, cuando ubicamos puntos en el plano, en forma general para los cálculos y el espacio, vamos a tener más o menos la siguiente configuración. Un punto cualquiera se representa por la coordenada x1 y 1. Fíjense que el punto P1 tiene coordenadas x1 y 1. Y el punto P2 tiene coordenadas x2 y 2, ¿cierto? Que estoy usando el álgebra para representar dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano con coordenadas x1 y 1, x2 y 2. Ojo con esto, porque con esta información vamos a utilizar y desplegar las fórmulas y las maneras de encontrar la distancia entre dos puntos, el punto medio y muchas otras cosas. Ojo con esta información entonces. Bien. Como primera cosa, como primera fórmula que vamos a recordar es la distancia entre dos puntos. La distancia entre los dos puntos, fíjense que los puntos los hemos definido como punto 1 y punto 2 de coordenadas punto 1 x1 y 1 y el punto 2 x2 y 2 de manera algebraica. Lo podemos hacer usando el teorema de Pitágoras. Sí, correcto. Entonces recuerden que aquí hay una línea, ¿cierto? Que puede ser la distancia entre los puntos, la distancia entre dos puntos. En la geometría euclidiana por lo menos es una recta, ¿bien? Una recta y que más encima está limitada por dos puntos, así que más que una recta es un segmento, ¿correcto? Entonces ese segmento es
la distancia entre esos dos puntos y que lo puedo encontrar con el teorema de Pitágoras. Fíjense que aquí se va a generar un triángulo, ¿cierto? Ahí y ahí. Un triángulo y además un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo ocupar Pitágoras. Voy a necesitar los catetos. Este sería el cateto base y tendríamos el cateto altura, ¿cierto? Acuérdense que estamos usando la álgebra. X2 menos X1, es decir, el pedacito de ahí. A los que les cuesta esto, dense valores. Si X2 valiera 8 y X1 valiera 2, entonces este pedacito valdría 8 menos 2, sería 6 centímetros y que fuera en centímetros. ¿Correcto? Entonces tengo ahí las medidas algebraicas para los catetos de este triángulo. Entonces, para calcular la distancia que está marcándose ahí con la D, y ahí se genera el triángulo rectángulo, lo único que hay que hacer es encontrar de manera algebraica, usando Pitágoras, la distancia entre los dos puntos. Distancia al cuadrado es igual a, y ahí aparece la fórmula en la parte inferior de la pantalla. ¿Correcto? Bien, aquí tenemos la distancia, ¿cierto? Usando Pitágoras. Y luego, ¿qué más? Bueno, tenemos algunas cosas más, como por ejemplo, la distancia entre los dos puntos que me dan las coordenadas, ¿cierto? De manera algebraica la puedo encontrar de esa manera. Distancia al cuadrado es igual a la diferencia entre la coordenada X, ahí está, al cuadrado, recuerden que es el cateto de un triángulo rectángulo, más la diferencia entre las coordenadas Y, que es el cateto del otro cateto, ¿cierto? El otro elemento del triángulo rectángulo al cuadrado. Y la D sería la distancia, sería la hipotenusa. Entonces, si dos puntos difieren solo en una de sus coordenadas, la distancia entre ellos es el valor absoluto de la diferencia. Claro, porque están solamente en uno de los ejes. Ahí hay una estrategia, un truco para determinar la distancia entre dos puntos cuando solo una de esas coordenadas difiere. Es decir, están en la misma línea, por así decir. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo, ¿cuál es la distancia entre los puntos menos 3,4 y 9, menos 1? La geometría analítica, que es lo que estamos tratando, tiene dos caminos. Uno es el analítico, es decir, con álgebra, con fórmulas, con expresiones, y el otro es geométrico, de manera que usted puede hacer los ejercicios haciendo el dibujo, ¿sí? Lo malo de hacer el dibujo es que deja de lado lo analítico a veces, y es importante tratar de entenderlo de manera analítica, es decir, con fórmulas. Por lo tanto, voy a explicar esto en un principio de manera analítica, es decir, con fórmulas. La distancia la podemos encontrar con la fórmula que hay ahí, ¿cierto? Que dice distancia al cuadrado es igual a, y ahí ponemos la coordenada X menos la coordenada X del otro punto al cuadrado, y así lo hacemos. Entonces, por eso es importante identificar las coordenadas de los puntos. X1 y 1 porque es del punto 1, X2 y 2 porque es del punto 2. Luego que aplicamos la fórmula, bueno, basta con hacer un poquito de álgebra y un poco de números, resolver, y cuando tiene raíz exacta la calculo, y si no la dejo expresada o reducida al mínimo. La distancia entre los dos puntos es 13. Ahí está de manera algebraica, de manera analítica, la distancia entre los dos puntos. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cuál es la representación gráfica? Recuerdan que les dije que la geometría analítica se basa en geometría, es decir, dibujo, esquemas y análisis. Por lo tanto, yo podría dibujar los puntos inmediatamente. Por ejemplo, ahí dibujo el menos 3,4 y dibujo el otro punto que estaría ubicado en el 9, menos 1. ¿Sí? Ahí está el otro punto, el 9, menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno podría hacer? Podría hacer el dibujo y se genera una especie de triángulo, ¿se fijan? Ahí hay un triángulo, de hecho. Aquí tengo el triángulo marcado, ¿sí? Y es un triángulo rectángulo, así que podría ocupar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ya, entonces, usando Pitágoras, me fijo en la base de ese triángulo. ¿Cuál es la base? Aquí está la base. Entonces, voy a decir, desde el 0 al 9 hay 9, y desde el 0 al menos 3 hay 3, entonces 9 más 3, aquí tengo 12. Y ahora me fijo en la altura de este triángulo. Desde el 0 al 4 hay 4, y desde el 0 al menos 1 hay 1, entonces esto es 5. Entonces, todo esto, 5. Y como trío pitagóricos son muy conocidos en los triángulos rectángulos, si un cateto mide 5 y el otro 12, automáticamente la distancia vale 13, porque estoy usando el trío pitagórico 5, 12, 13. Bueno, si yo hago el dibujo, fíjense que casi no usé nada de la parte analítica, es decir, no usé fórmulas. Por lo tanto, ahí tengo un caso en donde lo puedo resolver solamente haciendo el dibujo y es súper útil. ¿De acuerdo? Ya, punto medio.
como segunda cosa. Primera cosa, acuérdense, distancia entre dos puntos, cualesquiera. Vamos a la segunda cosa, punto medio entre dos puntos. El punto medio, fíjense que el punto medio puede asociarse a un punto en la aviación. Es muy conocida la idea de punto de no retorno. Por ejemplo, si un avión va, por ejemplo, muy conocido fue el caso del accidente del archipiélago de Juan Fernández, cuando falleció Felipe Camiroaga y muchas otras personas, que les hablaba mucho del punto de no retorno, los aviones. El punto de no retorno es aquel punto en donde usted, pasado ese punto, ya no puede volverse al lugar de donde salió, por ejemplo, porque el combustible no le alcanza. Entonces, punto medio, podríamos decir que es el punto de coordenadas, ¿cierto?, que está en la mitad entre otros dos. Resulta evidente entender que el punto medio es como el promedio de las coordenadas. Por ejemplo, la coordenada 1 del primer punto con la coordenada 1 del segundo punto, por eso x1 con x2, lo divido en dos. De ahí saco un promedio. Y lo mismo para la coordenada y, ¿correcto? Entonces, esta es la fórmula del punto medio. Promedio de las coordenadas x de los puntos, coma, promedio de las coordenadas y. Como es un punto, acuérdense que tiene coordenadas x y coordenadas y. En algunos textos a veces le colocan a esto PM de punto medio, ¿cierto? Pero no olvidar que es un punto, no confundirlo con la distancia media, que es otra cosa. Bien, veamos el ejemplo aquí. ¿Cuál es el punto medio entre los puntos? Recuerda lo primero, identificar coordenadas x1 y 1, x2 y 2. ¿Ya? Porque este es el punto 1. Todo esto es el punto 1. Y todo el otro es el punto 2. O sea, por eso yo las identifico así. Todo esto es el punto 2. Entonces lo primero que uno hace, claro, como estoy mostrando ahí, x1 y 1, x2 y 2. Y luego que tengo identificado solamente aplico la fórmula, ¿ven? La fórmula del punto medio decía x1 más x2 partido en 2. Y la otra coordenada es y1 más y2 partido en 2. Y ahí tengo la expresión y solamente ahora hay que hacer el cálculo. Me da que las coordenadas del punto medio son 3 en la x y 3 medio en la y. Quiero insistir muchas veces en que el punto medio es un punto, por lo tanto tiene coordenada x y tiene coordenada y o y, ¿cierto? Cuidado con confundirla con la distancia media. ¿Cuál es la representación gráfica? Miren, yo dibujo los dos puntos, ahí están. El punto medio, obviamente, visualmente, si yo hice bien el gráfico, debería estar en la mitad, ¿sí? Entonces, el punto medio yo lo grafico y está justo en la mitad. ¿Correcto? Ahí está el punto medio. De coordenadas 3 en la x, ahí. Y 3 medio en la y. 3 medio es, la mitad de 3 es 1,5. Por eso que está entre el 1 y el 2, ¿ven? En la mitad. Entonces ahí está el punto medio. No confundir, insisto, con la distancia media. Ya. Entonces ahí tenemos dos cosas que ya hemos visto. Distancia entre puntos y punto medio. Vamos con lo siguiente. La recta. Acá hay harta información que, el Power después lo van a poder ustedes disponer. Yo voy a concentrarme en los ejercicios también. Una recta, es una sucesión infinita de puntos, pero voy a irme a lo que nos atañe. Cuando tengo ecuaciones de rectas, tener en cuenta que va a haber una igualdad, va a haber una componente x, una componente y un coeficiente numérico, que en este caso, en la primera, tengo que vale 8, ¿cierto? Hay ocasiones en que la ecuación de recta va a estar incompleta, es decir, va a faltar o la x o la y o el coeficiente numérico. Entonces ahí tengo que hacer la diferenciación, ¿correcto? Ya, ahí tengo diferentes ecuaciones de recta. Ahora, ¿cuál es la ecuación principal de la recta? La ecuación principal es cuando la y está despejada. ¿Se fijan? Y igual mx más n. ¿Qué es lo que es la y? Es la coordenada y en este caso el plano cartesiano, y la x también. ¿Qué es lo que es la m? La m, si lo recuerdan, es la pendiente o inclinación de la recta, se asocia a la inclinación. ¿Y qué es lo que es la n? La n es el coeficiente de posición. Recuerden que era el coeficiente de posición, era el corte de la recta con el eje y, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Que la n, el coeficiente de posición, me va a indicar el corte de la recta con el eje y, ¿cierto? Y el m me va a indicar la inclinación o la pendiente. La pendiente. Ya, entonces, siguiendo con eso, como tercera cosa o tercera fórmula, recuerden que hemos visto distancia entre puntos, punto medio. Vamos con la tercera, que es
pendiente de una recta cuando le dan 2 puntos. Acá están los puntos. De manera algebraica, lo voy a explicar, es decir, va a aparecer la fórmula y luego vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. La pendiente la encuentro así, miren. Algunos le llaman a esto, a veces, la pendiente es como delta I entre delta X. El delta es como un triángulo, por si acaso. El delta representa en magnitudes físicas, sobre todo, diferencia de las Y partido por diferencia de las X. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, para encontrar la pendiente, veamos un ejemplo. Encuentre la pendiente entre esos puntos, menos 4, menos 2 y 1,7. Lo primero, identifico coordenadas, ¿sí? Luego que identifico coordenadas, ocupo la fórmula. Cuidado aquí con ponerlas en el orden. En el numerador de esta fracción debe estar la componente de las ordenadas, que son las Y. Y2 menos Y1. Ojo que puse un doble paréntesis porque ese menos es de la fórmula. Y el otro menos que hay acá es, en este caso, de la coordenada ahí que tiene un menos, ¿cierto? Menos con menos, pues me va a dar más cuando lo resuelva. Y lo mismo en el denominador. Entonces la pendiente es 9/5. No, 9 partido en 5. Cuando me dan 2 puntos, entonces ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar la distancia entre los puntos, puedo encontrar el punto medio, puedo encontrar la pendiente y puedo encontrar varias cosas más, pero hemos visto esas 3. ¿Listo? Ojalá se vaya entendiendo porque voy más o menos rápido, porque son cosas elementales de este curso introductorio al cálculo que hay que recordar. Espero que ninguno de ustedes esté viéndolo por primera vez. Y si es así, bueno, póngale mucha atención y puede pausar después el video y verlo con más calma. Sigamos. La pendiente de la recta, entonces cuando me dan 2 puntos, simple. Hago la fórmula y fíjense que acá me da algo particular. Me da 5 partido en 0. 5 partido en 0. Usted intenta partir 5 partido en 0. Si lo hace con calculadora le va a salir error. O error de sintaxis. O le aparece la letra E. Entonces, por ejemplo, yo a mis alumnos a veces en las clases, con mucho respeto y aclarándole que no se los dirijo a ellos, le digo, cuando usted divide por 0 le sale una E, ¿cierto? Y a veces una E al revés. O un error de sintaxis. Pero, para que no se lo olvide nunca más, y le digo a los alumnos, piense que cuando usted divide 5 entre 0, la calculadora le arroja una E y le dice, ojo, estúpido, no se puede dividir por 0, ¿ya? Así que hay que tener cuidado ahí, ojo, y a veces aparece un palito ahí. Entonces, una división por 0 no está definida. En el denominador no puede ir 0. Entonces, vamos a ver que gráficamente se interpreta de una manera cuando la pendiente es 0, ¿cierto? Y ojo que también se interpreta cuando la pendiente es infinita, tiene otra interpretación. Ya. La recta que pasa como los puntos 8,5 y 8,10, como está en el ejemplo, es paralela al eje Y y es de forma x igual 8. Fíjense que esta aquí, la inclinación es vertical, ahí desaparece la Y, ¿se fijan? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que la pendiente, cuando está así vertical, vamos a ver el análisis de los dibujos, te comporta de una manera y cuando está horizontal es de otra manera. ¿Ya? Mire, lo siguiente. ¿Cuál será la pendiente de la recta que pasa por esos puntos? ¿Cuál será su representación gráfica? ¿Y cuál es la ecuación finalmente? Entonces cuando yo hago eso, me queda menos 3 partido en 0. Partido en 0, denominador 0, hay algo que hacer. Si intenta usted graficar, le va a quedar así. ¿Ya? Y como M y N no existen, o sea, no están definidos, entonces la ecuación de esta línea sería x igual 3. X igual 3. Así la represento, ¿cierto? Porque x siempre es 3, pues mire. X vale 3 para un punto, para el otro también vale 3, siempre infinita. Arriba, abajo, acuérdense que esto puede tener flecha. Siempre 3. Entonces esa es como la gráfica de esa situación. ¿Estamos? Ya, sigamos. Ahora viene el análisis que les mencionaba hace un rato. Cuando la pendiente es positiva, eso quiere decir ese símbolo, esta forma de la pendiente es ascendente, ¿cierto? De izquierda a derecha. Cuando la pendiente es negativa, la pendiente entonces descendente de izquierda a derecha, ¿cierto? De izquierda a derecha. Es como si un monito aquí fuera bajando de izquierda a derecha. Insisto en de izquierda a derecha, pero nos falta el que me dice, profe, va subiendo, pero al revés. No, de izquierda a derecha, tal como uno escribe. Cuando la pendiente es 0, fíjese que está inclinada. A veces los techos de las casas a veces
se llueven porque tienen poca pendiente, está muy horizontal, no tiene ángulo de inclinación. Y cuando es indefinida está vertical la pendiente, ¿cierto? Cuando una subida, un cerro tiene mucha pendiente, está casi inclinada, ya es indefinida. Y ahí está la interpretación de las 4 situaciones, ¿cierto? ¿Correcto? Ya. Vamos a los gráficos de una recta. ¿Cómo graficamos una recta? Existen diversos métodos, pero vamos a recurrir al mínimo. O sea, usted determine 2 puntos de la ecuación de recta y ya trace la recta. Bajo el principio en la geometría euclidiana de que con 2 puntos en la distancia mínima es una recta. Ejemplo. ¿Cómo represento yo la gráfica de y igual 2x más 3? De manera intuitiva, inicial, decir, a ver, si necesito 2 puntos, entonces podría darme un punto. Para x igual 0. Entonces, si x igual 0, 2 por 0, 0. Y ahí no está, ¿cierto? Si x igual 0, y igual 3. Entonces ahí tengo un punto. 0 en la x, 3 en la y. El otro punto, estoy haciéndolo casi de manera intuitiva, ¿cierto? El otro punto lo puedo encontrar así. Le doy el valor 0 a la y ahora. Ahí 0, y entonces ahora tengo que despejar la x. Esto obviamente que uno después lo llega a hacer mental y es más rápido. Ya. Entonces digo, cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Si despejo la x va a valer menos 3 medios, o sea, menos 1,5. Entonces, menos 1,5 para x y para y 0. Y ahí está el otro punto. Bueno, esto que hice un poco rápido, a algunos les cuesta entenderlo, entonces les sugiero que pongan atención a esto, miren. No puede ser una tabla de valores de los que quiera, pero basta con 2. Cuando x vale 0, ve lo que yo dije, cuando x vale 0, la y va a valer 2 por 0 más 3. Si usted multiplica 2 por 0, le da 0 más 3, 3. Entonces, por eso yo decía, el punto inicial es 0 en la x y 3 en la y. ¿De acuerdo? Ahí está el primer punto. Y el segundo punto, aquí pusieron el valor x igual 2. Entonces la y, ¿cómo la encuentro? 2 por, y ahora viene la x, ¿cierto? Ahí está. Por 2 y le sumo 3. ¿Ya? 2 por 2 y le sumo 3. 2 por 2 son 4, más 3 son 7. Entonces, cuando la x vale 2, la y vale 7. Pero podría darse cualquier pareja de puntos y teniendo esos 2 puntos usted la puede ya graficar. ¿Ya? Esto mientras más rápido lo hagan, mientras más destreza tengan, lo van a hacer más rápido. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí estaría más o menos la recta. Pues, pusimos varios puntos acá, pero basta con 2. 0,3, que era ese, ¿cierto? Y el 2,7, que sería este. Teniendo esos 2 puntos, usted tira la línea. ¿Estamos? No necesita más puntos, pero es como una foto esto. Si tiene más resolución, va a poder dibujar una línea un poco más precisa. ¿De acuerdo? Ya, sigamos entonces. Para saber si un punto pertenece a la recta, basta reemplazarlo en la recta nomás. Por ejemplo, el punto 1,5 pertenece y usted lo reemplaza. Y si comprueba la ecuación, entonces sí pertenece. Sigamos. Dado el gráfico de la recta, ¿se puede encontrar su ecuación principal? Claro que sí. La puedo encontrar porque yo sé que con 2 puntos puedo encontrar la pendiente, o con 2 puntos puedo encontrar la ecuación de una recta también. Entonces, aquí hay una estrategia. Primero encuentro la pendiente, ¿cierto? Elegimos 2 puntos cualesquiera, 0,3, ese, y el 1,5, sería aquí, esos 2 puntos. Entonces ahora encuentro la pendiente. Y2 menos I1 partido por X2 menos X1. Y entonces vale la pendiente 2. Fíjense que la ecuación de la recta, de manera principal, que es más fácil, ¿cierto? Era mx más n. Entonces ya encontré la m, que es 2. Ya tengo esa, entonces podría anotarla así. 2x, y lo único que me falta es n. Pero n lo puedo ver en el gráfico, mire. El n que lo que era, el corte de la recta con el eje y. Y ahí está marcándolo. 3. Listo. Ya encontramos la ecuación de la recta cuando a usted le dan un gráfico. Esto lo vamos a practicar con Datquis y otros graficadores como GeoGebra también para que vayan utilizando distintas estrategias de graficación o de análisis. Perdón. Ya.
aquí, bueno, la otra explicación, mira, intersecta la recta ahí en el punto 0,3, que ahí estoy dándome cuenta donde la recta corta al eje vertical. Y entonces ahí puedo encontrar la ecuación principal. ¿Estamos? Más o menos lo mismo que expliqué. Ya, ojalá se vaya entendiendo esto. Me voy a saltar este ejemplo para que ustedes lo puedan revisar en el PowerPoint, pero es importante que vayan comprendiendo las expresiones de ecuaciones de rectas y comprendan bien cómo graficar y cómo obtener la ecuación a partir de un gráfico, porque lo vamos a necesitar. Ya, eso lo puede ver usted con más calma en el Power. Ya, lo mismo ahí. Voy a seguir avanzando para que tratemos de entender pronto la ecuación de la circunferencia y lo otro que nos queda, regiones del plano. Ya, seguimos. Cuando a usted le dan un punto y la pendiente, entonces hay una forma directa de encontrarla con esa fórmula que tengo ahí. Recuerden que ya hemos visto varias cosas: distancia entre puntos, punto medio, pendiente. Y ahora me dan la ecuación de la recta cuando a usted le dan un punto y le dan la pendiente como dato. Entonces ahí está la fórmula, miren. I menos I1, I1 acuérdense que es la coordenada del primer punto, la I, M era la pendiente, X es la coordenada general para esta ecuación y X1 es la coordenada del único punto que a usted le dan. ¿Ve que le dan un solo punto? Ya no le dan dos. Y ahí aparece un ejemplo. Si a usted le dan una pendiente que tiene menos 6 y que pasa por ese punto, entonces usted puede encontrar la ecuación con esa fórmula. Entonces es solamente cosa de reemplazar y luego conviene expresarla de forma principal. Recuerden que de forma principal es cuando la Y está despejada. Lo interesante es que me da inmediatamente la pendiente y el corte con el eje Y. ¿Estamos? Ya. Entonces ahí está la otra fórmula. Ecuación de la recta da un punto y la pendiente. Bien, continuemos. La ecuación de la recta cuando a usted le dan dos puntos. Esta ya sería la quinta fórmula que estamos viendo. Cuando a usted le dan dos puntos cualesquiera, como por ejemplo el que tengo aquí de forma algebraica, P1 de coordenada X1 y 1, P2 de coordenada X2 y 2, esta es la fórmula que puede encontrar la ecuación de la recta cuando a usted le dan dos puntos. Pero fíjense que lo que tengo acá al medio, ¿qué es lo que es? A ver si lo reconocen. Correcto, es la pendiente. Entonces esto, claro, uno lo puede entender así. I menos I1 igual pendiente y después X menos X1. Y los que tienen buena memoria visual se recordarán que la lámina anterior le daba la fórmula para una ecuación de recta cuando le dan la pendiente y cuando le dan un punto. ¿Ya? Entonces, la gracia no es aprenderse cientos de fórmulas, sino que ir entendiendo de dónde aparecen y identificando los elementos. ¿Listo? Ya, entonces esa es la fórmula cuando a usted le dan dos puntos. ¿Listo? Ejemplo. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2, menos 3 y 5,6. Entonces, como ya lo hemos hecho varias veces, lo primero es identificar X1 y 1, X2 y 2. Y luego aplico la fórmula de manera algebraica y luego resuelvo de manera numérica. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Y aquí fíjense, 9 tercios, lo puedo dividir y me da 3. Y luego el 3 va a multiplicar al X y va a multiplicar al menos 2. Entonces hay que tener ojo aquí con papo mudas, prioridad de las operaciones, ley de signos, bueno, y todo lo que tenga que ver con las reglas matemáticas para resolver. Y lo dejo expresado, si quiero, en la forma principal, es decir, con la I despejada. ¿Por qué? Porque ahí identifico la pendiente fácilmente, que es 3. Y también identifico el coeficiente de posición, que es donde corta la recta al eje vertical. ¿Ya? Ya, los ejemplos, y esta cosa lo estoy viendo un poco rápido, porque son hartas cosas y ya la clase, mire, vamos en casi media hora y nos queda la ecuación de la circunferencia y las regiones de plano. Bien, ecuación de la circunferencia. Aquí también puse harto texto, pero voy a saltarme un par de cosas. Primero, como definición de lugar geométrico. La circunferencia es el lugar geométrico de un punto P, ¿cierto? De coordenada X, Y, un punto cualquiera que se mueve sobre el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo que se llama C o centro, que tiene coordenadas H, K,
es constante y se le llama radio a esa distancia. Yo creo que todo el mundo conoce una circunferencia, pero la acostumbramos a trabajar no como lugar geométrico, es decir, sin fórmulas, solamente la usamos como una figura geométrica. ¿Correcto? Ya, ahí está el concepto de circunferencia. Dentro de la ecuación de la circunferencia hay dos, una ordinaria, que se llama canónica, y otra ecuación general, que bueno, las vamos a mostrar ahora. Miren, de acuerdo con la definición que se dio en la lámina anterior y a la interpretación analítica, si aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos, que ya hemos visto, ¿cierto?, en las láminas anteriores, ¿qué es lo que podríamos hacer? Voy a representar ahí el plano cartesiano. Luego, ahí está la circunferencia, ¿cierto?, lo que está en rojo por el contorno, y aquí tengo el centro de la circunferencia, ¿cierto? Ahí tengo el centro. Entonces, ahí tendría la representación de una circunferencia como figura, ¿cierto? Pero como lugar geométrico, entonces voy a usar ahora las fórmulas. Fíjense y vayan siguiendo. Tengo ahí el origen del plano cartesiano, ¿cierto? Ahí. Y van a ir apareciendo los elementos. Acá tengo un punto cualquiera de la circunferencia. Ahí tengo un punto cualquiera. Recuerden que ese era el centro. Y ahí tengo un punto cualquiera, que todos estos forman la circunferencia. Son porque un punto, infinitos puntos que van a formar la circunferencia. Luego, tengo ahí un punto de coordenada x, y, un punto cualquiera. El centro de la circunferencia, por definición, se definía como C de centro con coordenadas h, k. La h es la coordenada x y la k es la coordenada y. Luego, el punto cualquiera de la circunferencia tiene coordenadas x y tiene coordenada y, ¿cierto? Un punto cualquiera. Por eso que le estoy poniendo x e y. ¿Qué más? Voy a entender que el centro de la circunferencia tiene coordenada h, k. Entonces aquí voy a poner la h y acá voy a poner la k. ¿Qué más? Se generan entonces, específicamente se generan como un triángulo aquí, ¿cierto? Triángulo, rectángulo. Eso es lo que se está generando. Con un triángulo rectángulo, acuérdense qué teorema puedo ocupar. Teorema de Pitágoras. Seguimos. Si tengo un triángulo, necesitaré catetos. Ese pedazo de ahí, que lo grafiqué acá abajo, ¿cómo lo encuentro? X menos H. ¿Y cómo encuentro el otro cateto? Y menos K. ¿Ve que Y es todo esto? Todo esto es Y. Y este pedacito es K. Lo que les cuesta, póngale un número. Y vale 10, K vale 3. ¿Cuánto vale entonces ese pedacito? 10 menos 3. Y entonces coloco 7. Listo. ¿Qué más? Estoy siguiendo con esto. Ahí. Voy a borrar lo que hice. Si le pide la distancia PC, ¿qué es lo que era? Desde el punto P, cualquiera de la circunferencia, al centro. Y acá le pusimos R de radio. Si le piden esa distancia, ahí está el triángulo, ¿cierto? Que se genera rectángulo. Encuentro la distancia entre los puntos mediante teorema de Pitágoras. ¿Ve qué dice? Pareció a la distancia entre puntos, pero ahora la distancia entre el centro de la circunferencia y un punto cualquiera. Y bueno, elevo al cuadrado y ahí tengo la famosísima ecuación de la circunferencia, pero de forma ordinaria, ¿cierto? De forma canónica. Ahí aparecen elementos. Fíjense que el X es cualquier coordenada del plano cartesiano, que es lo que es el H, la coordenada X del centro. Después viene la coordenada Y, que es cualquier coordenada del punto, y la K, que es la coordenada Y, pero del centro, y que es lo que es R, el radio. Eso que está marcándose ahí, la distancia entre el centro y un punto cualquiera de la circunferencia. ¿Estamos? Ya, ojalá hayan entendido este esquema, porque es súper útil a veces entender de dónde aparece esta fórmula, porque a uno se le olvidan las cosas y es mejor deducirla. Ya. Bueno, ahí voy a leer un par de cosas. La forma canónica es la que mostré. ¿Cuándo sirve y cuándo nos conviene? Nos conviene porque permite obtener con rapidez primero la coordenada del centro de la circunferencia y su radio. Y no olvidemos que podemos pasar de la canónica a la general o al revés. Entonces, y no olvidar tampoco que cuando la circunferencia está en el centro, es decir, el centro de la circunferencia está en el origen del plano cartesiano, en el 0,0, esto se simplifica más. Ve que esto de aquí es 0, entonces ya no está. Esto es 0, ya no está. Entonces me queda así. Solamente como x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado.
Y ahí me queda la ecuación de la circunferencia. Cuando está en el origen, ¿cierto? Cuando está en el 0,0. Ya, y la otra cosa. Cuando uno desarrolla esta ecuación de la circunferencia de forma canónica o ordinaria, ahí desarrollo, por ejemplo, los cuadrados de estos binomios y el cuadrado de este binomio. Aquí los desarrollé, ¿cierto? Cuando uno los desarrolla, igual a 0, ¿cierto? Lo que va a obtener es una ecuación general, pero haciendo unos cambios de variable. Por ejemplo, al menos 2h le podemos poner d. Al menos 2k le podemos poner e. Y al h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado le voy a poner f. Y lo que encuentro ahí es la ecuación general de la circunferencia. Aparecen elementos como d, e y f. Esta es más compleja de entender porque lo que vamos a tener que hacer, o una de las estrategias, es la famosa completación de cuadrados. Hay una técnica de factorización para completar cuadrados de binomio, ¿sí? Entonces esa es la estrategia que a lo mejor a uno que otro de ustedes le puede costar. De todas formas, la vamos a tratar de explicar. Ya, cuando se conoce la forma general, se puede deducirse en forma ordinaria por medio de completación de cuadrados, que es lo que yo les decía. Entonces completo los cuadrados y voy a encontrar la respuesta a este problema. Vamos a ir a un ejemplo. Entonces a usted le dan el centro de la circunferencia y le dan el radio, el centro y el radio, y le piden encontrar las fórmulas ordinaria, general y la gráfica. Yo la gráfica se la voy a dejar de tarea. Sabemos entonces que esa es la fórmula canónica o la fórmula ordinaria. Entonces basta con reemplazar donde está la h, pongo el menos 2, donde está la k, pongo el 3. Y basta con reemplazar y se acabó. Lo demás es un trabajo numérico. Y listo. Entonces aquí ya tengo la ecuación ordinaria o canónica. El radio obviamente es 3. Como lo leo al cuadrado se convierte en 9. Si desarrollo algebraicamente la forma ordinaria, fíjese que aquí viene la primera estrategia de convertir una forma ordinaria a una forma general. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la forma general, ¿cierto? Ahí está. Forma general. Solamente desarrollé los cuadrados de binomio. El detalle está cuando está al revés, cómo encuentro de una general a una ordinaria. Eso es algo distinto. Ya. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo, que es súper fácil, súper directo. Solamente hay que ocupar la ecuación de la circunferencia. ¿Estamos? Ya. Ojalá que se haya entendido. Vamos con el otro entonces. El ejemplo 2. El ejemplo 2 es distinto, miren. El ejemplo 2 me dan una ecuación que aparece al principio un poco extraña. De hecho alguien podría pensar, ni se parece a la ecuación de la circunferencia. Tiene elementos que desconozco. No tiene un cuadrado binomio aparentemente. No tiene el radio, no tiene nada. Más encima está igual a 0. Entonces miren lo que hay que hacer acá. Lo que hay que hacer es tratar de buscar de a poco la forma ordinaria, la forma canónica, que es más simple. Así que lo primero que sugiero aquí es dividir por 2. Divida todo por 2. Ve que para que aparezca x cuadrado con el coeficiente 1 y y cuadrado también. Entonces divido todo por 2. Entonces aquí lo que se hizo fue, no lo anoté, pero divido por 2. Ya, dividí por 2. Entonces aquí me ha dividido por 2 y divido por 2 el 0. Me sigue dando 0. Entonces cuando yo divido por 2, mire, 2x cuadrado dividido por 2 se cancelan, ¿ves? Ahí. Por eso me dio x cuadrado. Aquí lo mismo, 2y cuadrado dividido en 2 también se cancela. Y todos se dividen a la mitad. Ya, no perderse con esa cosa. Si ordeno los términos, me queda así, miren. X cuadrado menos x, ojo con esto. Y el otro es y cuadrado menos y. Y aquí viene la magia. Porque uno dice, ¿cómo sigo ahora? Hay que completar los cuadrados. Cuadrados de binomio. Entonces fíjense, lo voy a hacer aquí al ladito a ver si se entiende un poquito. El x cuadrado menos x es, o vamos a tratar de pensar que es un cuadrado binomio, pero que está incompleto, le falta algo. Por ejemplo, le falta algo aquí. Entonces, por eso está incompleto, por eso se llama completar cuadrado. Eso que le falta, yo no sé lo que es, pero voy a tratar de descubrir, mire. Voy a suponer que es un cuadrado de binomio y que el menos x es igual al doble del primero
doble del primero. Y el primero, fíjense que aquí está, el primero al cuadrado. Entonces el primero es x por el segundo. Yo lo voy a llamar a al segundo, que no conozco cuál es el segundo, pero sí sé que menos x es igual al doble del primero por el segundo. Si uno resuelve aquí, entonces tengo x, lo puedo eliminar, ¿cierto? Y aquí me queda menos 1. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me queda así. Entonces voy a suponer que el segundo que ando buscando de este cuadrado de binomio es menos un medio. ¿Ya? Pero acuérdense que estoy completando el cuadrado, así que este era el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Y aquí venía el segundo, pero al cuadrado. Y el segundo al cuadrado es menos un medio, pero al cuadrado. Entonces ahí lo que tengo es el cuadrado de un binomio. Pero fíjense que acá no tengo el menos un medio al cuadrado. Menos un medio al cuadrado sería un cuarto, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es sumarle un cuarto. O bien le sumo un medio al cuadrado, como quiera usted. Entonces le sumo un medio al cuadrado o bien un cuarto. Le sumo a esta igualdad que se sigue manteniendo. Pero si le sumo, le tengo que sumar a los dos lados. O sea, le tendría que poner aquí x cuadrado menos x más un cuarto. Y después viene el otro. Más y cuadrado menos y igual 2 más un cuarto, ¿cierto? Para que no se altere la igualdad. Ya, pero ahí logro completar este cuadrado de binomio, pero me falta completar el otro que está aquí al lado. Este no lo he completado, así que tendré que hacer exactamente lo mismo, porque es igual. Entonces tendré que sumarle un cuarto 2 veces, pero a cada uno, ¿ya? Ya, traté de explicar un poquito aquí, ojalá que se haya entendido la completación de cuadrado, porque la voy a hacer aquí, miren. Ya, le sumé un medio al cuadrado, eso es un cuarto. Y acá también le sumo un medio al cuadrado a la y, porque los dos van a completar cuadrados. Y a la derecha también le puse los dos valores, porque si no se altera la igualdad. Tengo un medio al cuadrado y un medio al cuadrado. ¿Ya? Tengo que sumarlo a los dos lados. Y luego entonces lo que encuentro que hay aquí es el cuadrado de un binomio, que lo represento así, x menos un medio al cuadrado. Y acá tengo el cuadrado del otro binomio, que lo represento así. Entonces acá tengo que resolver. 2 más un medio al cuadrado es un cuarto más un cuarto más 2 es 5 medios. Y entonces aquí llego recién a la forma ordinaria, o a la forma canónica. Entonces aquí identifico fácilmente, el centro y el radio. Eso es lo que tengo que hacer. El centro es un medio, coma un medio. O sea, la circunferencia está ubicada en el menos un medio, coma un medio de coordenadas. Y la raíz cuadrada de el 5 medio, porque acuérdense que aquí va al cuadrado la fórmula, me da el radio. ¿Estamos? Ya, sé que esto a algunos les cuesta, ojalá que no, pero si no, googleenlo, búsquenlo en YouTube, cómo completar cuadrados y ahí a lo mejor van a ayudar. ¿Está? Hay muchos textos también de álgebra que explican de muy buena manera esta situación. Ya, ojalá se haya recordado, se haya entendido la ecuación de la circunferencia, porque vamos a ir a lo último que nos va quedando, que es las regiones de plano. Miren, regiones del plano como lugar geométrico, ¿cierto? Las regiones del plano XY son definidas por ecuaciones o también por desigualdades. En un sistema de ecuaciones, entonces las posibles soluciones deben ser validadas para ver si funcionan en la ecuación, ¿cierto? Para ver si se hacen verdad, porque no para todas funcionan, ¿cierto? Ya, la misma idea se aplica para el sistema de desigualdades. Es como un sistema de ecuaciones, pero en vez de tener ecuaciones tiene inecuaciones, desigualdades. Entonces tienen un conjunto de dos o más soluciones, pero hay que probar cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Cada desigualdad individual tiene un rango de valores, entonces hay que encontrar todas las soluciones posibles. Ya, esto lo hablé más o menos rápido porque quiero ir pronto al ejemplo o a la estrategia cómo poder enfrentar esto. Así que pongan atención a lo siguiente. La gráfica de una sola desigualdad lineal divide al eje de coordenadas en dos partes. Por ejemplo, podría ser la parte izquierda, la parte derecha, o la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Ya? A un lado están todas las soluciones posibles, entonces al otro lado no están las soluciones.
¿Cómo pruebo cuál es? Tengo que darme un valor, un punto, una pareja y la pruebo. Por ejemplo, miren, vamos a ver este primer ejemplo. Considera la gráfica de la desigualdad siguiente. Y menor nomás, y menor que 2x más 5. Y menor que 2x más 5. Entonces, miren la estrategia. La voy a compartir aquí. Lo primero, mi plano cartesiano. Lo segundo, me piden graficar la recta. Fíjense que ahora dice y igual 2x más 5. No dice lo que decía antes. Antes decía y, voy a volver, mire. Antes decía y menor, ¿cierto? Menor que 2x más 5. Y la que voy a graficar aquí, por lo menos en la primera parte, es igual. Ya van a entender por qué, mire. Y recordando un poquito lo que habíamos visto en la clase, en láminas anteriores, cuando yo intento graficar una recta me doy 2 puntos nomás. Los cortes con el eje X y con el eje Y. Entonces, para X igual 0, pongo aquí 0, 2 por 0, 0, más 5, 5. Para X igual 0, Y igual 5. Entonces el primer punto es 0 en la X, 5 en la Y. Aquí, perdón. Y el segundo punto, le puedo dar el valor Y igual 0. Si Y igual 0, lo pongo aquí, despejo la X y me da que X es menos 2,5. Entonces el otro punto está aquí. Y ahí tiro la línea. Y la puedo pasar de largo porque es una ecuación de recta, ¿cierto? No de un segmento. ¿Estamos? Ya. Entonces, sigo. Después que grafiqué esa línea recta, fíjense que lo que me están pidiendo es graficar una región del plano que cumpla con la desigualdad. Grafiqué esa recta. Mire lo siguiente. Lo siguiente que hay que hacer es poner un punto, por ejemplo, el 3,1. Me di un punto cualquiera. Y el 3,1 lo pruebo en esta desigualdad. Perdón, en esa no. En la que viene aquí. Ahí. Lo pruebo en esa desigualdad. El 3,1 lo pruebo. Entonces, este es la X, ¿cierto? Del punto y este es la Y. Entonces lo pruebo aquí. Donde está la Y pongo el 1. Menor que 2 veces la X. Y la X dice que es 3. Yo inventé un punto, ojo. El punto A y el punto B los inventé. Porque lo estoy probando. ¿Ya? Entonces 2 por 3 son 6, más 5, 11. Y ahora la pregunta es, ¿el 1 es menor que el 11? Si es correcta la respuesta, entonces estoy en la región correcta. Estoy en la solución. Todo esto a la derecha de esta recta es el plano que me están pidiendo. Si esto fuera incorrecto, o sea que por ejemplo hubiese dado 15 menor que el 11, es incorrecto. Entonces la respuesta sería el otro lado. ¿Se entiende, no? Ojalá que sí. Repito lo que se hizo. Se graficó la línea recta. ¿Por qué segmentada? Porque aquí dice menor que 2x más 5. Si dijera menor o igual, aquí la puedo hacer continua esta línea. Continua y no segmentada. Ya. Me di un punto cualquiera, el 3,1. O podría haberme dado uno más fácil, el 1,1. Ya he puesto aquí nomás. 1 en la Y menor que 2 por 1 más 5. Sí, porque 2 más 5 son 7 y el 1 es menor que 7, correcto. Entonces estoy en el lugar correcto. Por lo tanto, eso que pinté es la respuesta para esta región que me están pidiendo. ¿Estamos? Ojalá que se haya entendido. Si alguien no entiende, bueno, traten de pausar, de devolver el video y entender cuál es la lógica de esto. Repito, última vez, me dieron una desigualdad, yo la transformé en igualdad para poder graficar la recta y luego que la grafiqué, me invento un valor, me doy un valor cualquiera. Y si cumple la desigualdad, entonces estoy en el plano correcto, en la región correcta y la pinto, completa. Si me hubiese dado que no cumple, entonces pinto el otro lado. Pero cuidado con los cálculos. ¿Estamos? Entonces aquí explico de nuevo, miren, graficando un sistema de desigualdad. La línea punteada es Y igual 2x más 5, es una recta. Cada par ordenado en el área sombreada a la derecha de la línea es una solución. O sea, todo lo que está aquí a la derecha de esta línea, que está pintado en rosado, es una solución de esta desigualdad. La estoy graficando, ¿cierto? Y luego, cuando sustituyo un punto cualesquiera, entonces aquí en fin 2 puntos, yo elegí el A y el B, pero podría elegir cualquiera. Si cumple, entonces a eso se le llama región limitada. ¿Ya?
La región sombreada o oscurecida o pintada, que contiene todas las soluciones, se le llama región limitada o región solución. ¿Sí? Después dice, la línea que marca el límite de la región se le llama línea límite. Esta línea recta, línea límite, que acuérdense que es segmentada porque dice menor y no dice menor o igual. ¿Estamos? Y en este caso la línea es punteada o segmentada porque los puntos sobre la recta no la satisfacen. Por eso que la diferencio con esta expresión de aquí, que es similar. La única diferencia es que si estuviera menor o igual, yo la haría continua y no segmentada. ¿Estamos? Sería sólida. Ya. Lo último. Los sistemas de desigualdades pueden ser graficados en el eje de coordenadas. Conjunto de solución de un sistema no es solo un punto, sino que es una región del plano. Por eso que la pinto o la represento con líneas o achurado. Cada punto dentro de esta región será una posible solución de ambas desigualdades y por lo tanto de todo el sistema. Cuando las desigualdades en un sistema no comparten una región común, el sistema no tiene solución y en ningún punto va a ser solución para ambas desigualdades. ¿Estamos? Ya. Un poco larga la clase nuevamente, como es habitual, casi una hora ya. Pero en la próxima clase vamos a realizar algunos ejercicios de esta actividad del electivo de nivelación e introducción al cálculo de geometría analítica. Ya en un principio ecuaciones de rectas y luego vienen ecuaciones de circunferencia. ¿Estamos? Eso ha sido por hoy. Nos vemos la próxima clase en ejercicios de la guía. Adiós.